Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Don Eri Gutiérrez. ¿Cómo estamos? Un jueves más, un jueves post-Champions, un jueves post-eliminación del Madrid, porque ayer cayó contra Bayern, ¿no? Ayer cayó el Real Madrid contra Bayern de Múnich en un auténtico partidazo. Yo creo que ha sido hasta el momento el partido de esta Champions League, esa vuelta de cuartos de final entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, que al final termina en derrota para el Real Madrid, en eliminación para el Real Madrid de la Champions, en ese estadio Allianz Arena, donde el Real Madrid pierde 4-3 en un partido que de verdad fue épico. Los blancos llegaron a ir ganando 2-3 hasta el minuto 89 con 2 goles de Arda Güler. El primero de ellos a los 35 segundos de empezar el partido y el segundo con un tiro de falta, el cual Neuer no puede atajar. Y el gol de Mbappé tras un pase de Vinicius Junior ponía el 2-3 a favor del Real Madrid. Pero la expulsión de Eduardo Camavinga en el minuto 86 por doble amarilla termina cambiando todo el guión de una noche que parecía que parecía que iba a durar un poco más, que parecía que se iba todo al tiempo extra. Con un jugador menos es cuando Luis Díaz, el jugador colombiano, empató en el minuto 89 y después Olise. ¿Qué jugador es Olise? Sentenció en el añadido. El global, como digo, terminó 6-4 a favor del Bayern Múnich. Arbeloa, el entrenador del Real Madrid, pues obviamente se mostró muy molesto con la decisión del árbitro Vincic y cargó contra él y lo consideró determinante para el resultado del partido. Que no se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Yo creo que el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y por eso se la ha sacado, pero se ha cargado una eliminatoria, un partido que yo creo que estaba siendo muy bonito, muy igualado, que estaba pues en todo lo alto y ahí se acabó el partido. El entrenador del Real Madrid se mostró muy orgulloso del esfuerzo de sus jugadores, pero reconoció que la liga en este momento está muy complicada y que es posible que el Real Madrid esta temporada se vaya en blanco como la temporada pasada. El Madrid cierra así su participación europea con la cabeza en alto, con este partido donde vendió la derrota bastante caro. Ahora la pregunta es, ¿quién será el entrenador del Real Madrid? ¿Quién se sentará en el banquillo de entrenador del Real Madrid la próxima temporada? Este ha sido el mensaje de Arbeloa. ¿O te gustaría volar hacia otro banquillo? Ahora mismo no estoy pensando absolutamente en nada de eso y bueno, como vuelvo a repetir, es decisión del club y soy hombre del club y lo único que quiero es que gane el Real Madrid independientemente de quién esté sentado en el banquillo. Hay que decir que con esta victoria del Bayern Múnich, el Bayern corta con una racha de 4 eliminatorias consecutivas cayendo contra el Real Madrid, también de 4 partidos consecutivos en condición de local sin poder ganarle al Real Madrid. La última vez que le había ganado al conjunto blanco fue precisamente en el año 2012 en condición de local, cuando el Bayern Múnich quedó campeón de la Champions. Ahí lo dejamos. Ahora nos vamos a hablar del rival del Atlético de Madrid. ¿Quién será? Se definió ayer, Eri Gutiérrez. Efectivamente, partido entre Arsenal y Sporting de Portugal que quedó en empate a 0, pero pasó el Arsenal por ese 0-1 que metió en el descuento del partido de ida en Portugal. Hay que decir que la primera parte dejó alguna ocasión clara para el conjunto portugués, que fue ciertamente mejor que el conjunto de Estuvo más pareja la llave de lo que nos esperábamos, ¿eh? Sí, es que con el Arsenal es que está muy mal, es que el Arsenal está muy mal. Pasa con ningún gol en los 90 minutos de los dos partidos, sino en ese descuento. Pero viene siendo muy buen equipo el Sporting de Lisboa. Eso es verdad, pero yo creo que el Arsenal tenía que haber pasado con más suficiencia. Hay que decir que, como digo, hubo alguna ocasión en la primera parte, en la segunda parte el encuentro estuvo más cerrado. Al final ya, pues con todo por decidir, el Sporting de Lisboa se echó arriba, pero no consiguió crear peligro en la meta de David Raya. Con este partido ya se conoce pues el rival del Atlético de Madrid, que va a ser el Arsenal. Ya están los 4 equipos clasificados, Bayern y PSG por un lado, Arsenal y Atlético de Madrid por el otro. Hay que decir además que el Atlético de Madrid jugará la vuelta en el campo del Arsenal, en el Emirates Stadium. Por cierto, el Arsenal se juega este fin de semana la Premier contra Manchester City. Tiene un montón de partidos importantísimos por delante. Ahora nos vamos a la Europa League, donde Celta y Betis se la juegan. Sí, el Celta afronta este jueves en Balaídos la remontada más difícil de su historia europea. Tendría que
que remontar ese 3-0 que sufrió en Friburgo para alcanzar las semifinales de la Europa League por segunda vez en su historia. Las entradas se agotaron en horas y el ambiente promete ser excepcional en el estadio de Balaídos. Va a haber un concierto musical o una presentación de un artista llamado Abraham Cupeiro antes del encuentro. Giraldes pide a sus jugadores que disfruten y se quiten la losa de encima de lo que fue esa derrota, yo creo que de esa presión que también venían sintiendo los jugadores del Celta de Vigo de tener una buena presentación en esta Europa League. Eso va a ser necesario para poder revertir la situación. El Betis también jugará en esta Europa League. Se enfrenta contra el Sporting de Braga en el Estadio de la Cartuja. El partido de ida quedó 1-1. El juego será a las 9 de la noche. Los de Pellegrini tienen 4 victorias consecutivas como locales en Europa League y la gran novedad es el regreso de Isco tras meses de ausencia. Vamos a ver cómo regresa el jugador que en su momento fue de la selección española. El Braga, que nunca ha ganado la vuelta de unos cuartos de final europeos, llega con las bajas de Salazar y de Niakate, ojo, y el Betis pues busca meterse en semifinales por segunda temporada consecutiva tras llegar a la final de la Conference League el año pasado. Conference League, hay Conference League también, Eric Gutiérrez. Efectivamente, vamos con la Conference League. El Rayo lo tiene muchísimo más encaminado que los equipos de la Europa League. Ganó 3-0 en el partido de ida en Vallecas contra la AEK de Atenas y ahora pues juega evidentemente en Grecia. Hay que decir que el equipo griego llega sin una de sus figuras, Luka Jovic, que vio la amarilla en el partido de ida y no podrá estar en este partido. El equipo dirigido por Íñigo Pérez llega a Grecia con la clasificación, como digo, prácticamente encarrilada. Habló de la importancia de mantener la concentración en el entrenador del Rayo Vallecano, de que no perderla, y a pesar de llevar una diferencia de goles bastante amplia, pues saber que todavía el equipo griego está en el partido. También habló Augusto Batalla sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre darle una alegría a los aficionados del Rayo. Bueno, en lo personal, agradecimiento, orgullo. Somos pertenecientes a un barrio muy humilde que todo cuesta mucho y ver acá a tantísima gente nos llena de felicidad. Siempre donde vamos tenemos a nuestra gente acompañándonos. En este caso va a ser, creo que muy importante, mucho más que otras veces. Así que bueno, como te dije, agradecer a los aficionados, evidentemente. Qué buenos portavoces son los porteros argentinos, ¿no? Habla muy bien Batalla, habla muy bien Musso, los porteros argentinos. El Dibu también habla muy bien y además tiene un inglés espectacular. Sí. Lo del Dibu es increíble. Los porteros argentinos son buenos portavoces para los clubes. Eso es verdad. Vamos ahora con también Europa, pero no de fútbol, sino de baloncesto, porque hoy es la última jornada de la Euroliga. Sí, fecha clave de la Euroliga, última jornada del cierre de esta fase regular, esta semana con jornada cargada de interés para los equipos españoles. Empecemos por el comienzo. El Real Madrid recibe hoy a las 8:45 de la tarde a la Estrella Roja en el Movistar Arena, con la posibilidad de asegurar el factor cancha en los cuartos de final si consigue ganarle al equipo serbio. El Valencia Basket viaja el viernes, es decir, mañana, a Dubái sin nada en juego, ya que ha garantizado los 6 primeros, se ha quedado garantizado en los 6 primeros con la ventaja de pista. El Barcelona necesita ganar al Bayern Múnich también mañana para meterse en el play-in, aunque también le vale perder si Dubái también pierde, es decir, que necesitaría que el Valencia le hiciera el favor en caso de que el Barcelona perdiera. Y el Baskonia, bueno, sin opciones de clasificación, cierra su participación europea visitando al Partizan hoy también. La clasificación definitiva y los emparejamientos de las eliminatorias se conocerán al término de esta última jornada, es decir, todavía no sabemos quién contra quién en esta Euroliga. Y cerramos hablando, pues bueno, con una noticia un poco que nos entristece, ¿no? Con Carlitos Alcaraz. ¿Qué está pasando, Eric? Efectivamente, Carlos Alcaraz no se ha recuperado de esas molestias en la muñeca derecha que sufrió el martes jugando contra Otto Virtanen. Se le vio en un momento del partido, cuando iba en se retiró en su momento, hubo una pausa. Sí, hubo una pausa en la manga inicial con un 5-4, pues se retira, vuelve, pues resulta que finalmente sí que es más grave de lo que él mismo pensaba, él mismo lo ha dicho, se retira de este Open 500 del Conde de Godó, como se le conoce. Hay que decir que esta baja no le permite defender a la final del año pasado, por lo que restará 280 puntos y llega al próximo Open, al Mutua Madrid Open, con una diferencia de 390 con Yannick Sinner. Ya de españoles solo queda Jodar, que se enfrenta mañana contra Cameron Norrie. El resto no hay ningún español, por desgracia. Ahora sí, hemos terminado las noticias y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado, en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad.
el Madrid fuera de Europa. También el Barcelona. Solamente queda el Atlético de Madrid. En estas semifinales de esta competición europea que se verá las caras con el Arsenal. El otro partido lo disputará el Bayern con el PSG de Luis Enrique. El Madrid hoy fue mejor que el Bayern. Es sorprendente. Estoy convencido que el equipo de Arbeloa perdió la eliminatoria en el Santiago Bernabéu, donde ganó por la mínima. El equipo bávaro dejó vivo al Madrid, a punto estuvo de empatarle el partido en los últimos arreones, pero hoy el equipo madridista, al margen ya de los errores claros que ha tenido Neuer, que le propició los 2 primeros goles al equipo madridista, de Güler, que estuvo soberbio y sensacional. Luego, bueno, pues el Bayern, a raíz de la sorprendente expulsión de Camavinga, todo hay que decirlo, que pase esto en un partido de cuartos. Apareció Vinci, que es el árbitro esloveno, bueno, le mostró la segunda amarilla por haber cogido el balón, no sé qué pasó, en fin, a la calle. Se quedó con 10 y al final, bueno, el Madrid perdió el partido por 4-3, cuando pudo haber durante mucho tiempo, tuvo igualada la eliminatoria, forzando la prórroga y casi, a lo mejor llegando hasta los penaltis. Pero hoy se ha visto el Madrid, el otro Madrid, el mejor Madrid, la mejor versión en Europa. Hoy arrebato para intentar meterle mano al Bayern, a las barricadas y sin complejos. Hoy me gustó el equipo de Arbeloa, inteligente, jugando bien defensivamente, buscando las conexiones con Güler y Brahim para meter balones arriba en velocidad a Mbappé y Vinicius, pero al final no pudo ser. Una lástima, pero hoy el Madrid mereció mucho más en Europa. Meridiano, Pedro Pablo Parrado, ¿eh? Mereció más el Madrid en Europa, eso dice Parrado. Sí. Y yo te pregunto, Guillo, oye, ¿mereció más el Madrid del partido de ayer? Sí, yo creo que sí, Eric. El Madrid yo creo que hace un partido sorprendente, que no solamente nos sorprende a nosotros, sino que también sorprendió al Bayern Múnich. Yo creo que el Bayern Múnich no se esperaba enfrentarse a un Real Madrid de esta manera, que supiera aprovechar tanto las ventajas que dejaba el equipo de Vincent Kompany. Muchos tratan de explicar, ¿no?, qué fue lo que hizo que el Real Madrid pues pudiera verse tan vivo en esta eliminatoria. Dicen que los errores de Neuer, que el miedo también del Bayern Múnich al ver que el Real Madrid podía sacar ventaja en su estadio ante su público, o también el fútbol de este Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que yo creo que en su estilo de juego Arbeloa sabe hacer las cosas bien. A ver, yo creo que hacer ayer. Sí, yo creo que el Madrid merece ganar ayer el partido. No sé si la eliminatoria, porque bueno, hubiese visto una prórroga, quizás era lo más justo. Llegaban muy cansados ambos equipos a la sí, prórroga. ya Se les veía cansados, muy poco oxígeno. Como todos los equipos. Y pocas variantes tenían también. Efectivamente, había pocos cambios, muchas bajas de los dos equipos. Pero sí que es verdad que yo creo que el Madrid merece ganar. Creo que este estilo de Madrid en Champions contra equipos que le, entre comillas, dominan, hablando de la posesión, le viene muy bien. Creo que Arbeloa entiende muy bien que no tiene centro del campo, entre comillas, porque juegan 4 centrocampistas, pero que no tiene esos jugadores para tener la pelota y dar salida pausada al juego, y decide poner 2 jugadores arriba, una defensa muy potente y que le lleguen las pelotas y que ellos decidan, y creo que le funciona muy bien. También era un Bayern Múnich que en muchas situaciones del partido se notaba mucho la caja que hacía en la defensa, tratando de evitar los ataques del Real Madrid. Veíamos a Taj y a Upamecano muy abiertos a las bandas, y los laterales, tanto Laimer como Stanisic, se cerraban dentro. Era como si invirtieran las posiciones a la hora de defender. Yo creo que eso también invitaba a que el Real Madrid tratara de poner a sus jugadores mano a mano en una carrera, a Mbappé con Taj o incluso a Vinicius con Upamecano, que Upamecano estuvo espectacular en este partido. Sí. Y yo creo que también eso era lo que llevaba a que el Madrid tuviera un juego un poco más rápido, un poco más largo, y al final pues aprovechó, ¿no?, esa velocidad y esos espacios que le daba el Bayern Múnich en este partido. Yo es que creo que se daban los condicionantes para que el Madrid pudiese pasar. Ese primer error de Neuer, uno más de un portero contra el Real Madrid. Es que le decía a Eric, este es el Neuer que yo esperaba en el partido contra el Bernabéu. El Neuer del partido en el Bernabéu es un Neuer que nos sorprendió a todos porque no es el Neuer. Yo creo que el Neuer más regular en las temporadas viene siendo el que vimos en el partido del Allianz Arena. Sí, es más, la gente que yo, partidos de la Bundesliga, he visto alguno, pero no se puede ver todo, pero sí que he estado leyendo algún experto en Bundesliga que habla de que realmente el Neuer real es el que vimos aquí, no el que vimos en el Bernabéu, y al final pues tiene 40 años y es lo normal, que tendría que haber jugado Urbich en lugar de Neuer, no lo sé. El caso es que
que al final el Bayern acaba pasando, pero sí que estoy de acuerdo con 2 errores graves de Neuer. Pero como digo, se daban esos condicionantes. Creo que Mbappé estaba muy fino. Creo que si Vinicius hubiese estado un poco más fino, quizá hubiésemos visto un Madrid en semifinales. Es cierto que lo cubre bastante bien Upamecano, pero creo que no tiene el día el brasileño, pero sí que lo tiene, como digo, el francés. Pero creo que el juego del Madrid ayer demuestra por qué en Champions sí funciona y en Liga no. Porque creo que este planteamiento en Champions lo puedes hacer contra equipos PSG, City, Bayern y este tipo de equipos. Pero un Madrid sin pivote, ¿eh? Un Madrid sin pivote, efectivamente. Que hasta cierto punto no lo nota hasta que entra Camavinga, que ahí sí lo nota, pero porque está muy cerradito. Además se pone una defensa top mundial a nivel defensivo. Es que las cosas como son. Es que Militao igual es de los mejores centrales cuando está bien. Y Mendy, pues si no es el mejor lateral izquierdo defensivo del mundo, pues ahí está. Una defensa espectacular. Lo que hizo Mendy en el partido de ayer fue absurdo, que en algún momento se le notaba a Olise un poco desesperado de que no podía irse de Ferland Mendy. Es al final ya cuando el partido se pone con 10 jugadores para el Real Madrid que Olise anota un auténtico golazo, pero Mendy tuvo a Olise desesperado. Sí, es normal. Es que al final él juega contra Carreras el partido anterior, hace un partidazo, pero se demuestra que, siendo un grandísimo jugador Olise, que el nivel de Carreras no es el nivel de Mendy a la hora de defender, y Mendy ayer le defiende muy bien. Es cierto que en varias ocasiones le deja irse por dentro, pero claro, al final, pues oye, a Olise por algún lado se va a ir en alguna de las jugadas, pero bueno, se acaba yendo por dentro para hacer algún disparo al segundo palo, pero muy forzado. Sí. Alguna jugada llega, pero muy forzado, remates muy forzados de Olise, porque Mendy es que le defiende espectacular. Pero yo creo que el jugador del partido, esta vez se lo dan a Olise. Yo creo que Olise también, bueno, sí, Olise hace una muy buena eliminatoria, tanto en Madrid como en Alemania, pero el jugador del partido para mí es Harry Kane. Es que Kane, para mí demostró ayer Kane que sí, es el único jugador del Bayern, quizá junto a Olise, pero que tiene ese nivel de top. Es que lo vi como en una actitud o como en una figura benzemasesca, ¿eh? Sí, muy Benzema, pero yo creo que Harry Kane es ese tipo de jugador. Sí, sí. Estábamos hablando en la redacción con Gonzalo Sánchez Arjona sobre el motivo por el que el Madrid en su momento no pagó el dinero por Harry Kane. Yo creo que, hablando ya a posteriori, ¿no? Pero creo que fue un error todos los equipos que no quisieron pagar esos 100 millones por Harry Kane, sí, porque es que demuestra que no solo es un goleador, sino es que hace jugar al equipo en ataque. No, y demuestra que el Real Madrid tiene que empezar a revisar muchas cosas de ahora en adelante, hacer borrón y cuenta nueva y empezar a mirar lo que se viene y cuál va a ser el Real Madrid del futuro. Hay un Real Madrid que en ese momento, cuando no trajo a Harry Kane, tenía una política de fichajes de que solamente traía jugadores menores de tantos años. Sí, ahora mismo la sigue teniendo. Sí. Bueno, yo creo que de los jugadores más longevos que ha traído el Real Madrid son Trent y Mbappé, si no estoy mal. Sí, bueno, pero Trent, no sé si tendrá 26 años, Trent, sí, no tiene más, ¿eh? Y Mbappé lo trae con 26, también, 27 años. Bueno, en ese momento Harry Kane tenía 29 años, pero es que muchas veces, y lo hemos visto últimamente, el fútbol no viene de fecha de nacimiento. Modric sigue jugando muy bien y lo está haciendo fenomenal en el Milan. Hubiera sido necesario en este Real Madrid. Sí, estoy de acuerdo. Es que creo que el ejemplo de Harry Kane y el ejemplo de Lewandowski en el Barcelona te demuestran el ejemplo de Lewandowski que ya el fútbol, pues con 34 o 35 años se pueden seguir metiendo muchos goles. Pero bueno, temporada en blanco del Madrid. En principio ya hablaremos de la temporada un poquito más adelante del Madrid cuando termine. Le decía a Eric que había más fondo debajo, que el Madrid todavía no había tocado fondo, y yo creo que hay más fondo con lo que se viene en la Liga, porque puede haber pasillo y le pueden celebrar al Madrid en el club. Veremos qué pasa. Mañana hablaremos de todo eso y más cositas.